Bien, en este video vamos a estudiar la continuidad de una función en un punto x sub 0. Para eso vamos a pedir que se cumplan tres condiciones. La primera es que tiene que existir la función en el punto, es decir que x sub 0 va a pertenecer al dominio de la función. El segundo ítem es que exista el valor del límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Y por último vamos a pedir que los valores numéricos a los que lleguemos en el ítem 1 y en el ítem 2 coincidan. Es decir que f de x sub 0 tiene que ser igual al valor del límite de f de x cuando x tiende a x sub 0. Vamos a resolver algunos ejemplos. Ejemplo 1, sea f de x una función en ramas que vale 3x más 1 si x es distinto de 4 y 11 si x es 4. Entonces, lo primero que vamos a pedir es que exista la función en el punto. Entonces, ítem 1 a cumplir es, me pregunto, ¿existe? Bueno, todo esto se supone que la continuidad la vamos a estudiar en x igual 4. ¿Existe f en 4? Entonces, voy a la función y me fijo cuánto vale la función cuando x vale 4. Me dice acá la segunda rama, si x es 4, la función vale 11. Así que ¿existe f en 4? Sí. F en 4 es 11. El segundo ítem a cumplir es que exista el límite. Entonces me pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende a 4 de la función? Entonces vamos a calcularlo. Límite cuando x tiende a 4 de la función. ¿Qué me interesa? Cuando yo quiero calcular el límite, me interesa saber qué pasa cuando me acerco por derecha y por izquierda. Por derecha y por izquierda del 4 me voy a acercar con la misma función, que es aquella que toma para todos los valores distintos de 4. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a 4 de 3x más 1. Como bien sabemos, tenemos que reemplazar la función, el valor numérico en la función, nos quedaría 3 por 4, 12, más 1, 13. Así que ¿existe el límite? Sí, existe. Y vale 13. Por tercer ítem, para que valga la continuidad, f en 4 tiene que ser igual al valor del límite cuando x tiende a 4. Entonces, f en 4 es el punto 1. Dijimos que vale 11. El límite vale 13. Como 11 es distinto a 13, entonces la función no es continua. La f de x no es continua en x igual 4. Vamos a otros ejemplos. Bien, seguimos con el ejemplo 2. Tenemos otra función en ramas, ahora tenemos que la función f de x vale 3x menos 2 si x es mayor o igual que 2 y 4 menos x si x es menor que 2. Es decir, en la recta numérica, si acá tenemos el 2, al 2 por derecha me voy a acercar con la función cuando x es mayor o igual que 2, así que me voy a acercar con la función 3x menos 2 y la va a incluir. Y para este lado la va a incluir porque tiene el igual. Y para este lado voy a trabajar con la función 4 menos x. Entonces, para que valga la continuidad se tienen que cumplir tres ítems. El primero es que me pregunto, ¿existe f en 2? Acá no aclaré, bueno, se supone que se estudia la continuidad en 2, ¿no? ¿Existe la función en 2? Entonces me fijo. ¿El 2 forma parte del dominio? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos este igual. Entonces lo va a incluir en la rama primera. Así que f en 2 es igual a reemplazar en 2 en la función que tiene el igual. Es decir, 3 por 2 menos 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Así que ¿existe f en 2? Sí, f en 2 es 4. El segundo ítem que tenemos que cumplir es que exista el límite. Me pregunto, ¿existe el límite cuando x tiende a 2 de la función? En este caso, al ser una función en ramas por derecha y por izquierda con funciones distintas, vamos a tener que calcular los límites laterales. Es decir, el límite cuando x tienda a 2 de la función de existir va a ser igual a los límites laterales. Límite cuando x tiende a 2 por derecha y límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Por derecha me acerco con la función 3x menos 2. Y por izquierda me acerco con la función 4 menos x.
Calculamos estos límites, 3 por 2, 6, menos 2, 4. 4 menos 2 es 2. Como los laterales son distintos, vamos a decir que el límite no existe. El límite cuando x tiende a 2 de la función no existe. Bien, al no cumplirse la condición 2, ya podemos, por lo tanto, concluir que la función no es continua en x igual 2. Como ya habíamos visto en la primera parte, con que uno de los 3 ítems no se cumpla, nos alcanza para decir que la función no es continua. En este caso, el que no se cumple es el ítem 2 de la existencia del límite. Bien, en el último ejemplo nos piden que estudiemos la continuidad de esta función en x igual 3. Así que el primer ítem que vamos a pedir es, nos preguntamos si existe la función en 3. Para que exista la función en 3 tenemos que ver que el 3 forme parte del dominio, en este caso va a formar parte con la rama de abajo, que es la que me incluye al 3. Así que f en 3 va a ser igual a 3 más 5 es igual a 8. Así que ¿existe f en 3? Sí. F en 3 vale 8. Lo segundo que nos van a pedir es que nos preguntemos si existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Entonces, para eso vamos a tener que, como es una función en ramas por derecha y por izquierda, si tenemos dudas de qué rama es cada una, armamos una recta numérica, acá está el 3. X menor que 3 es lo que está a la izquierda, así que para este lado me voy con esta función, para este lado voy con esta. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a el límite cuando x tiende a 3 por derecha, límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Por derecha dijimos que vamos con la x más 5 y por izquierda vamos con x cuadrado menos 1. Reemplazamos, 3 más 5 es 8, 3 al cuadrado es 9, menos 1 es 8, los límites laterales son iguales, por lo tanto el límite cuando x tiende a 3 de f de x existe y vale 8. Así que por ahora venimos con 2 puntos que se cumplen, vamos al tercero, que tenemos que pedir que la función en el punto debe ser igual al valor del límite cuando x tiende a 3 de la función. F en 3 es el valor del ítem 1, vale 8. El ítem 2 es el del límite, vale 8. Como son iguales, concluimos que f de x es continua en x igual 3.